UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos, Hola, hola. bienvenidas. Hola. En Radio Universidad Austral de Chile. Vamos a darle la bienvenida a quienes y está Roberto Morales. Con nosotros. Supongo que el eco que se escucha es la retroalimentación allá en el... A ver, Matías, ¿me escuchas por allí? Ahí sí. Perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Arreglé la pieza de la casa para poder estar en un sitio distinto que el comedor, porque ya estaba siendo complicado el teletrabajo en el comedor, ocupando el espacio compartido para mis labores, así que me obligué a ordenar un poquito la pieza chica que teníamos acá para poder compartir con usted. Y bueno, comentábamos antes, yo creo que con hartas cosas esta semana y los elementos pandémicos nos han cambiado mayormente la semana pasada ahora. Vamos a ver la reintegración a las funciones de los distintos alcaldes y cómo eso repercute en las elecciones que vienen a continuación. La instalación, por ejemplo, la instalación ya de candidatos senatoriales o diputatoriales en la prensa que parece que juran que pasan como desapercibidos, pero que son forzosamente integrados a la palestra pública, como lo es Jaime Mañalich. Y así una serie de otras cosas también locales, como la desesperación por la derecha por tratar de instalar de que Omar Sabat tiene la carrera ganada totalmente acá en Valdivia, pero que siguen siendo, yo creo que, señales de que por lo menos la centroizquierda, independiente de la división con la que va en esta elección, tiene una fuerte, o hay una sensación importante de que por fin se va a poder sacar ese tipo de administración acá en comunas tan importantes como la de Valdivia. Así que como hay harto para recorrer, pero hice un paneo general nomás antes de saludar a Bárbara, a Cristian que se conectó y a Roberto, esperando que sea una buena semana. Bueno, y a un año de haber sabido el resultado de la elección, o sea, a un día de haber sabido el primer resultado de las elecciones, de no ser por haberlas ocurrido. Bien, ahí tenemos buenos temas y variados. Roberto Morales está con nosotros. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor, Matías, Bárbara y Cristian, no? Yo creo que Cristian podrá, en su momento, cuando le corresponda, referirse a la continuidad publicitaria, digamos, de la derecha, que dentro de lo que es el juego, digamos, del democrático, de las opiniones, claro, instalar inserciones, señalar esto, todos las siguen haciendo igual, digamos. Entonces, a mí me parece que es parte, hay que interpretarlo como parte del juego, ¿no? Parte del ejercicio político, mientras sea legítimo y además legitimado por la propia gente, a mí me parece que se corresponde. Y acerca de eso, siempre me da vuelta a mí el tema de la legitimidad, ¿no? La diferencia entre lo legal, lo legítimo, y particularmente respecto a los derechos de los grupos y de las personas. Eso a propósito de que ustedes saben que hay mucha actividad por internet de las universidades, de los centros de investigación, de esta misma universidad. Entonces uno tiene la posibilidad de inscribirse y asistir a una diversidad de actividades, y estuve asistiendo a algunas, entre ellas me hicieron pensar en lo concreto, ¿no? En los allanamientos que continúan en comunidades mapuches que son identificadas con liderazgos que cuestionan en profundidad el sistema, una política que no es capaz de asumir una orientación precisa para buscar solución
quizás no definitiva, pero caminos de solución respecto de la situación no solo de los mapuches, sino de los pueblos originarios en general, la salmonera en Punta Arenas respecto de los cahuáscar, etcétera. Lo que pasa, digamos, con muchos sectores de la sociedad que son por la consecuencia de la desigualdad, ¿cierto?, estructural de la sociedad, hace con que uno vea que, bueno, qué es lo legítimo, qué es lo legal, entonces esa área es la que siempre es necesario discutir, y a mí me parece que, por ejemplo, ahí se coloca el tema de la violencia, cuando la violencia es legítima por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de grupos civiles. Entonces hay gente que aparece con una cierta organización, ¿cierto? Y se les plantean terroristas, y otros que aparecen armados como si fuesen, digamos, personas dispuestas a la guerra, y no son calificados de terroristas. Entonces hay una dinámica allí diferenciada y que es necesario discutir y debatir. Eso me interesa mucho poder profundizar. Perfecto, gracias, Roberto. Y saludarlos a todos, particularmente a Bárbara. Bárbara Clemente, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Buen día para todos y todas. Bueno, la verdad que yo vengo con una gran pregunta en realidad, más allá de poner habitualmente algunos temas a la mesa. Vengo con una gran pregunta. No entiendo, y a lo mejor podríamos en el transcurso de la conversación ir elaborando alguna respuesta que puede tener, quizás puede ser más básica de lo que yo puedo pensar incluso desde la teoría de la conspiración, pero que me llama profundamente la atención. ¿Qué cresta hace Mañalich en cada matinal y en cada entrevista que hay? Porque en el fondo lo único que está pasando es que está desestabilizando la propia credibilidad de su propio gobierno. O sea, es muy heavy. O sea, escucharlo, yo ya lo había escuchado en otras oportunidades, salvo tirarle salvavidas como puntual a Piñera cuando alguien como que toma sus palabras para conducirlo a una crítica directa y personal hacia Piñera, donde él ahí saca de algún tipo de salvavidas. Finalmente yo lo he escuchado decir, lo que pasa es que el presidente no es experto en salud. O sea, busca cómo, ¿no es cierto?, darle un algo para que no quede tan mal parado. Pero en definitiva, no entiendo, la verdad, ir a un programa y que hoy día aparezca en todas las redes sociales como Trending Topic, que él dice de que se va a conseguir la inmunidad de rebaño, que sea una promesa, ¿no es cierto?, una promesa que tenía este gobierno, un lenguaje que ha instalado el actual ministro y que permanentemente repite el presidente, y que independiente, que técnicamente puede que sea así, puede que efectivamente no se va a conseguir por las razones que sea, lo único que está demostrando, primero, que se sigue mintiendo a la gente con una promesa que no se va a cumplir. Segundo, que para cumplir esa promesa se debieron haber hecho ciertas cosas, ¿no es cierto?, que las que hemos venido repitiendo todo este año en términos de restricciones, ¿no es cierto?, de fiscalizaciones, para poder lograr que esa vacuna rápidamente responda y genere ese ansiado comportamiento de rebaño. Y la verdad que me llama a mí la atención. Yo no sé si Cristian a lo mejor nos puede dar algunas luces de qué siente él que puede aportar a su gobierno, que figuras como él, que no la estoy denostando, yo sé que él pareciera muy valioso en ciertas áreas, pero que claramente no le está haciendo un favor a nadie. Está diciendo la verdad probablemente, lo cual se agradece, ¿no? Está diciendo la verdad. El tema es esa verdad hasta cuánto a esta altura, ¿no es cierto?, con tantas faltas de credibilidades, inseguridades que hay en la gente, las mismas cifras lo demuestran así. No sé qué bien está decirlo de esa manera, porque una cosa es que lo diga el mismo ministro, ¿no?, o el mismo presidente, que reconozcan que a partir de ahora, no sé, va a haber un cambio de estrategia, porque efectivamente de la forma que lo hemos estado haciendo, ya sea incluso echándonos la culpa, que ha sido como el estilo habitual, pero ellos dar esta noticia, no tiene por qué darlo un exministro poniendo finalmente en tensión, en duda absoluta. O sea, es un disparo nuevamente a los pies
de un gobierno que ya está complicado, por decirlo menos, ¿no? Entonces yo vengo como de esa gran pregunta, ¿no? Yo no creo que las cosas se hagan al azar, yo tengo la absoluta convicción que en toda opinión y en todo espacio de conversación en donde yo estoy y me incorporo como ser humano, ahí me acompaña creencias, ¿no es cierto? Me acompaña una postura, ¿no? En una línea incluso filosófica y política para pararme y dar mis opiniones, aunque sean técnicas, ¿sí? Las opiniones técnicas también tienen un contexto político. Entonces esa es mi gran pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje que hay acá? Y yo no quiero caer en la inocencia, que es porque es buena onda y quiere dar y no quiere salir todavía de las cámaras. Yo creo que hay mucho más allá porque está haciendo un daño para mi gusto. Para nosotros probablemente es genial que alguien nos esté diciendo la verdad, pero esa verdad yo la esperaría de quienes están hoy día a cargo de decirla. Eso. Por ahora. Gracias, Bárbara. Bárbara Clet. Y está Cristian Cancino con nosotros. Cristian, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme estar una vez más junto a ustedes conversando esta mañana. Y efectivamente, mire, a mí siempre me ha llamado la atención, y esto es algo que se nota más en los gobiernos del presidente Piñera que en los gobiernos de la Concertación, que el tema de que se forma, por así decirlo, un nuevo partido político, los del gobierno, ¿ah? Cada vez que se instala un gobierno, se forma este partido político donde hay figuras que, por así decirlo, sin alinearse con los partidos, uno cuando es criado dentro de un partido, por así decirlo, tiene una forma de hacer política distinta. Siempre anda pensando como en el grupo, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el grupo si yo digo o hago algo? ¿Ah? En el fondo esa es la visión de quienes crecimos dentro de políticamente dentro de un partido. Y efectivamente, muchas veces estos dichos uno no los comprende. Nosotros comunicacionalmente yo me atrevería a decir que estamos llenos de autogoles, ¿ah? Es como, de repente el presidente dice una cosa y otros del mismo sector dicen lo contrario, ¿ah? Viven aclarando cosas. Es como comunicacionalmente, por así decirlo, muy débil nuestra parada, por así decirlo, en su momento como gobierno. Y a veces la comunicación con los partidos falla. Ahora, eso también demuestra la diversidad de los partidos que hay dentro del conglomerado, si nosotros somos distintos entre nosotros, ¿ah? Pareciese que cuando habían las situaciones más complejas, la Concertación se alineaba distinto, era una parada distinta, ¿ah? Y especialmente y comunicacionalmente lo era, y se notaba, ¿ah? Pero nosotros, por así decirlo, es continuo el autogol. Y de repente por figuras de este partido de gobierno, que por así decirlo entienden o no comprenden la lógica del partido, que yo creo que es una de las ventajas que tienen precisamente los partidos. Así que es un buen tema para ir analizando, pero entretenido y bueno, también digno de análisis político. Cristian Cancino con nosotros. Cristian, bueno, ya vamos a estar conversando un poco del detalle. Está interesante yo diría el mes que viene. Es un periodo de mucha, probablemente, Bárbara algo decía, o sea, probablemente de muchas relaciones políticas que no van a ser muy públicas, porque tiene que reacomodarse muchas cosas. Y además está la inestabilidad esta de la situación de la pandemia, que no es solo de la pandemia, sino que tiene una variable política muy relevante, que es la que tiene que ver con el gobierno y la oposición, ¿no? O sea, esta semana hubo varias salidas distintas en distintos tonos. O sea, estuvo un poco, creo yo, digamos, desordenada la semana pasada en términos políticos. Y yo venía leyendo además o viendo, de hecho, hay una entrevista en CNN del presidente Piñera hace una semana o algo más, no recuerdo bien, en que él aborda muchas de las cuestiones que ahora se están discutiendo o empezando a discutir. O sea, da la impresión de que este mes debiera ser de resolución de muchas preguntas, como dice Bárbara en su momento. Pero ustedes pusieron temas, así es que, Matías, adelante. Sí, no, yo creo que de repente referirme a varias cosas, a como efectivamente, o sea, en la primera instancia la pregunta de Bárbara. Yo creo que esa es como una pregunta. ¿Qué está haciendo ahí? Es simplemente como consolidando un elemento que venimos viendo hace bastante tiempo, que es la política individual
no colectiva, el desenfreno de poder absoluto plasmada en una sola persona, que se jactaba de ello cuando era ministro. Recordemos el famoso video cuando está en el estacionamiento Jaime Mañalich y lo empiezan a interpelar y responde diciendo que no sabe quién es él. Y en ese momento yo creo que varios no sabíamos quién era él, hasta que empezamos a ver las redes de protección de poder que tuvo y que tiene hasta el día de hoy. Entonces, finalmente, lo que estamos, ¿qué crees que es lo que está pasando? Como preguntaba Bárbara, está pasando que se visibiliza más todavía ese tipo de prácticas del poder que están ahí instaladas. Yo creo que no tiene mayor análisis que el hecho de que ahora Jaime Mañalich, que ya fue ministro, está esperando poder tener un espacio donde no necesite estar alineado con absolutamente nadie más que con su propia persona y su círculo cercano. Y yo creo que él se siente también en la posición para poder incluso llegar a interpelar a quien se le ponga por delante, siendo sea de su gobierno o no. Y en ese sentido también quiero como pasar a otro tema que yo había como puesto a la pasada, que yo creo que tiene que ver con cuánto cambiará, y también como instala una pregunta de repente. No tengo una respuesta. ¿Cuánto va a cambiar el escenario hoy de un mes de ahora del 11 y 12 de abril al 15 y 16 de mayo en cuanto a las elecciones? Si de repente las personas que están acá adentro piensan que van a haber cambios relevantes en algunos municipios o gobernaciones regionales, creo que también es un tema que acá en la radio se ha esforzado por visibilizar, pero a nivel nacional ha sido bien complejo. Incluso la asociación, las agrupaciones por descentralización en todo Chile solicitaron que ojalá la franja televisiva pudiera incorporarse al debate de gobernador regional, entendiendo que es la primera vez que se eligen y la implicancia que este podría tener. Pero ahí abrí la pregunta de repente a los compañeros y compañeras de radio hoy día, si creen que van a haber cambios relevantes en cuanto a la elección en lo que viene en un mes más. Si eso va a marcar los 1000 votos de diferencia que marcan de repente ciertos municipios. Recordemos, Ñuñoa es un municipio que siempre ha sido apretado. En Santiago Centro, Estación Central, también dicen que está bien compleja la situación, porque también, no digamos que eligieron al mejor candidato también del oficialismo, que es Asbun, que ha estado constantemente cuestionado. O, por ejemplo, Valdivia, donde las diferencias son de 800 votos o 100 votos incluso en la elección anterior. Entonces, como yo le traté de dar una vuelta, si eso va a cambiar mucho el panorama, o sea, como al comienzo preguntaba, ¿qué va a pasar si es que el alcalde vuelve a sus funciones? ¿Cambia la balanza? Yo creo que no, incluso que si en cierta forma pierden los alcaldes volviendo a su puesto de trabajo, porque tienen que enfrentarse nuevamente a una administración que en cierta forma en algunos lados puede haber estado estancada. Y yo creo que lo interesante es hacer cómo se rearman para la segunda patita, que va a ser corta también, de difusión y de cerrar estas elecciones que ya esperamos todos que ojalá puedan hacerse en mayo, pero no solamente por el hecho de que se haga la elección, sino porque los números deberían bajar, porque podríamos tener un índice de camas, índice de crítico del sistema integrado de salud mucho más amable que lo que está hoy, y que obviamente podamos mantener o bajar, los niveles de positividad que tenemos en todo el país. Matías Fernández, que está con nosotros. Continuamos conversando. Roberto Morales. Sí, ¿cómo estás, Víctor? Porque todos hablamos un poco, y Víctor en su calidad de conductor, pero nosotros estamos acá, nos subimos a un barco en una navegación, ¿cierto? En este rato. Sin piloto. Y ese barco es el barco de la radio, ¿no? De la universidad. Entonces, el capitán del barco es, en este caso, Víctor, y Miguel Ángel, que está ahí, digamos, como piloto primero, digamos. Entonces, o al revés. Lo que le quiero preguntar yo a Víctor, le adelanto la pregunta, pero quiero referirme a un par de cosas. Es cómo está la Universidad Austral desde el punto de vista justamente de la política interna, de los procesos, porque la he visto yo que la radio se abre y hay debates de gobernadores, invitan
Entonces la radio pareciera ser de que la universidad está muy metida en la política, digamos, de la coyuntura y del proceso constituyente, pero en las entrevistas que le hacen al ex rector o al actual presidente del directorio es como que se desmarcan, digamos, de esos temas, no se refieren. Entonces hay una dualidad ahí interesante y yo creo que tiene que ver con esto de la situación del tipo de sociedad o de lo que se espera de las universidades. Y quería referirme ahí que la Universidad Austral entonces no está ajena a los distintos poderes, ¿no? Al poder empresarial, al poder, digamos, de la industria. Cada vez que entrevistan a alguien, decanos y todo, se hace referencia a la importancia que tiene la universidad en el sistema regional de producción. Entonces uno tiene que conectarlo con el tema, bueno, y cuáles son las fuerzas que hay en esta región. Y en ese sentido, yo creo que en la Universidad Austral hoy día está en tensión porque los distintos poderes empresariales, de fraternidades masónicas, de partidos políticos y de distintos tipos de intereses están tensionados en función de ver en este proceso de transición quién va a conducir, cuál es el grupo que va a conducir. Y ahí lo vinculo con el tema del liderazgo, porque ustedes están hablando del liderazgo individual y acá, digamos, da la impresión de que eligiendo a un rector o una rectora está como encaminado, pero en realidad lo que se elige es una persona que representa un grupo, que no está explícito, ¿no? No está en la normativa, y ahí de nuevo lo legal y lo legítimo. O sea, la normativa de la universidad solamente exige que una persona se presente, debe tener determinadas características, que tiene que ser parte de la élite académica en todo el sentido de la palabra, o sea, los titulares, etcétera. Y al elegir, ¿cierto?, esas personas, que la elige de nuevo un sector nomás de la universidad, que es una parte de los académicos, acaba definiendo, ¿cierto?, esa persona, un grupo, un equipo de trabajo grande, que lo decide esa persona, y da la impresión que todo es muy personal, todo es un liderazgo individual, pero no es así. Para poder instituciones como esta, de alta complejidad, como le gusta señalar a todos, se requiere tener alianza o tener neutralizados por lo menos adversarios, pero alianzas con varios sectores, de los cuales ya nombré, ¿no? Hay que estar bien con las fraternidades masónicas, hay que estar bien con los partidos políticos de derecha y de la socialdemocracia, o por lo menos establecer alianzas, y particularmente con el poder empresarial, ¿no? El comercio, la inmobiliaria, ¿cierto? Diríamos forestales, la parte silvagropecuaria. Entonces, eso, a mi modo de ver, hoy día estoy viendo muchas cosas que pasan en una institución, que es como lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, lo que pasa en un partido, uno podría verlo en una institución y en el país. Y estamos ante la posibilidad, yo creo, para todos, de enfrentar esto de manera como una oportunidad de mejorar sustancialmente nuestras relaciones, nuestras prácticas. Lo digo yo a nivel de universidad, de partidos y de país. No desaprovechemos esa oportunidad, ¿no? No la desaprovechemos, porque si no nos vamos a seguir entrampados en cuestiones que han impedido que efectivamente logremos los resultados que queremos, ¿no? Porque todos decimos que queremos mayor bienestar para la sociedad, etcétera, pero hay que ver los resultados prácticos, y seguimos con niveles de desigualdad, discriminación, exclusión, que por más que hayan discursos no se logran resolver. Entonces hay que buscar nuevas maneras de resolver esos temas. Eso quería dejar planteado. Sí, no sé si hay una... Bueno, la respuesta la diste, así que no hay mucho que agregar. O sea, obviamente hay una sociedad en este minuto en que es muy difícil que la universidad no esté involucrada directamente en las fronteras que la propia universidad, la propia sociedad y la universidad, por ende, están visualizando. O sea, probablemente los que nosotros llamábamos antes problemas sociales, o hablábamos de, ¿te acuerdas cuando estaba de moda la palabra problemática y todo eso, ¿no? Y sí, nos la dedicamos al solucionática. puro diagnóstico, que es un poco el problema de estar todos los días, digamos, conversando con gente. Los diagnósticos en general coincidían o iban coincidiendo.
El problema es cuando quieres enfrentarlo. Y ahí yo creo que es muy relevante lo que tú mismo planteas. O sea, si uno pudiese más claramente identificar los actores políticos relevantes para poder construir visiones complementarias y transversales, y sería ideal, pero la realidad no es así. Entonces eso es interesante, porque nosotros vivimos la tensión entre tratar de construir una democracia perfecta, y no solo, o sea, en el país, en la universidad, en todos lados, en la familia, por ejemplo, o sea, los valores, digamos, que inspiran la convivencia, ¿no? Uno trata de hacerlo, pero no necesariamente eso sucede, porque efectivamente la construcción de la convivencia tiene estos otros problemas, digamos, ¿no? O sea, eso que al gobierno le pasa todos los días, a cada minuto, a cada segundo, ¿no? Viven sobre una vorágine que tiene que ver con ello. Y imagínate las coaliciones políticas, imagínate las universidades. O sea, las universidades tienen en este minuto también que resolver cuestiones concretas. O sea, cualquiera que quiera en este minuto proponer una visión de la universidad, no solamente tiene que hacerlo en términos valóricos, sino que tiene que hacerlo en términos prácticos. Y yo diría que ahí es donde nos vamos a encontrar por nuestras diferencias. O sea, seguramente van a haber diferencias. Pues la tensión está. O sea, yo no creo que sea muy fácil decir, ya, de aquí en adelante vamos a hablar todos de lo mismo, vamos a ser todos iguales y la radio va a ser para eso. O sea, el objetivo puede ser ese, pero la tensión sobre la que uno se monta todos los días es una tensión de visiones muy distintas, digamos, ¿no? Y que no tienen que ver con grandes conflictos, ¿no? Sino que tiene que ver con lo inmediato, tiene que ver con cómo tú buscas resolver cuestiones y no transformar y no seguir ahondando los problemas, ¿no? O sea, cómo resuelves en lo concreto situaciones complejas. No lo vas a seguramente hacer muy rápido. Y eso yo creo que vale para todos los niveles, ¿no? O sea, me imagino que en la reflexión de ustedes aquí al inicio también está un poco presente esa lógica. O sea, la lógica de que ante la complejidad no hay que desesperar, pero sí hay que tener voluntad, digamos. Y esa voluntad tiene que ser una voluntad de resolución y de cambio para el bien común, digamos. O sea, y eso en el gobierno, yo no creo que haya que esperar que el gobierno sea el único actor político que tenga que resolver esto en el futuro. O sea, seguramente hay otros actores que están ahí, y los problemas sociales son muchos más que simplemente quién gobierna, ¿no? Y si lo trasladas a la universidad, uno podría decir, la dimensión de la universidad interna es tan amplia, o sea, es tan relevante lo que hacen los actores universitarios, que en la práctica quien gobierna, su deber es escuchar. Su deber es... Me da la impresión de que el rector Baloki actualmente está en esa línea. No podría decir lo contrario. No creo que sirva de mucho dárselas aquí de crítico de todo, digamos, cuando estás viendo que sí, efectivamente hay un ejercicio distinto, digamos, y muy saludable, creo yo, en la universidad. Pero sigamos conversando, Bárbara. Un poco mezclando la propuesta de mi colega y Roberto y lo que desarrollaste tú también, Víctor, yo le llamaría a ese estado una inmunidad de rebaño en la política, ¿no? que se tejió, ¿no? hace muchas generaciones anteriores. Y yo creo que lo que nos pasa hoy día es que estamos permanentemente poniendo foco en tratar de esa paradoja, ¿no? Porque para mí es una paradoja tratar de separar la política de la toma de decisión, la política de la creencia o la ruta que puede tener una persona o una institución para sacar adelante aquello que lo mueve, ¿no? Y eso yo siento que es algo que lo aprendimos pero a piel, o sea, totalmente. Todos hablan y dicen una cosa es la política y otra cosa es lo técnico, por ejemplo. Y esas son las confusiones tan profundas que tenemos que no nos hacen finalmente ser parte de nada
Y estamos, claro, en el bando de la vereda del frente, viendo cómo tiramos las mejores piedras nomás. Yo les quiero leer, y no es porque esté obsesionado hoy día por Mananich, pero cuando de repente algo me hace un clic, lo tomo. Mira, Mananich anoche dijo: el colegio médico tiene una agenda política y muy de izquierda, en la cual la pandemia se utiliza como un instrumento, como munición para atacar al gobierno. Y me pregunta al final del programa, ¿quién atacó más al gobierno? ¿Quién dejó más debilitado al gobierno? ¿Ah? Un exministro que en abril del 2020 dijo que una vez que se logre el 68%, aquí lo tengo, el 60% de la población vacunada, vamos a tener inmunidad. El 10 de abril del 21 tenemos inmunidad de rebaño en el 70-80% de la población. Eso fue París. Y el 11 de abril, todo en abril, el 11 de abril de 2021, nunca tendremos inmunidad de rebaño. O sea, tenemos la crema, ¿sí? Tenemos la crema porque queremos desviar las atenciones, ¿no? Y entendemos que el colegio médico que ha estado por sobre esto, que nos ha estado instalando estas dudas, que yo agradezco profundamente, nos ha estado instalando las dudas, nos ha puesto luces en algunas situaciones que se están produciendo permanentemente. Resulta que ellos son, desde una posición de izquierda, quienes están debilitando el gobierno. Y lo que están haciendo ahí es justamente mandando un mensaje. El colegio médico no es un colegio médico, es un espacio político, ¿sí? Y de izquierda más encima, y capaz que hasta comunistas sean, ¿no? Entonces no le creamos nada, porque de ahí todo lo que viene tiene que ver con esto otro. Ese es un juego comunicacional pero grotesco, de la matemática más simple en la teoría de la comunicación. O sea, pensar que somos recibidores, ¿no es cierto?, de información, y que no tenemos la capacidad de reflexionar con respecto a ella, ¿no? Entonces, si lo ponemos en el sitial en que lo planteó Roberto, si bien es cierto, es otro contexto, pero desde el ámbito que yo más entiendo en la vida, que tiene que ver con el liderazgo y el liderazgo en las instituciones, efectivamente se replica lo mismo, po. También estamos ahí con dudas, con angustia, con aprensiones, no entendiendo los ritmos, ¿no es cierto? Tratando de ver cuándo volvernos a parar para tener una rectoría, ¿no es cierto?, que responda a los intereses de todo el espacio universitario, ojalá tripartito incluso, pero estamos en construcción, po. Y lo que pasa aquí es que los de liderazgo empiezan, sabiendo que tenemos una rectoría actual que está tratando con sus mejores esfuerzos, yo ahí me sumo a lo que dice Víctor, con sus mejores esfuerzos, a sacarnos de este estado tan complejo en que nos hemos sitiado, literalmente sitiados, porque así somos, sitiados en la universidad, sacarnos de a poco, y tenemos que tener a lo mejor la posibilidad de escuchar y de nosotros mismos encontrar en estos espacios caóticos, que se llama de la teoría caótica, donde hay una sensación de caos, y lo que habitualmente nos pasa emocionalmente cuando estamos en una situación de caos es que queremos tener rápidamente el control, ¿no? Y resulta que lo que dicen todo el mundo del mundo de las reflexiones, en el momento del caos es donde podemos sacar las mejores ideas, ¿sí? Ahí solo hay que respirar profundamente, esperar ese tiempo necesario para que emerja en todos nosotros la mayor capacidad y claridad para en el colectivo poder buscar la ruta ya con miras, ¿no es cierto?, a generar un relativo control. Así que yo creo que la universidad hoy día está en ese espacio en que, como dices tú, Víctor, se está escuchando, hay gente que no está diciendo, y eso a mí me parece pésimo. La universidad, todos los actores y actoras deben tratar en este momento de estar en la mayor cantidad de espacios posible, de escucha también, porque si no seguimos con esta estructura polarizada, ¿no?, con una inmunidad de rebaño bien particular en el fondo, nos arrebañamos, ¿no?, y ahí no pasa nada, no pasa nada, y la comunicación no se produce, y el que se pare a tratar de liderar o hacer una propuesta va a ser denostado, y el que nadie se pare también va a ser denostado a la situación.
Entonces yo siento que hoy día la mayor sabiduría que podrían poner a la mesa todos los actores de la universidad es el participar, el decir lo que sienten y piensan, y reconocer que hay un momento en que hay que buscar la ruta, ¿sí? Porque no puede ser una eterna reflexión, puede ser una eterna crítica, ¿no es cierto?, ni demostración, sino que hay que construir esa universidad que tiene que, a lo antes posible, pararse de nuevo con fuerza, con todo el apoyo institucional de quienes somos parte, de base, y bueno, y recuperar los espacios que probablemente estratégicamente se han perdido a raíz de todo este tiempo. Yo creo que nosotros no somos representantes. No sé si ustedes han hecho el ejercicio. Yo invito a todos los que nos escuchen a googlear Universidad Austral en el Google nomás, y se van a dar cuenta que todo lo que sale ahí es muy lejos de lo que hacemos. Entonces ahí hay un tema de que tenemos que volver a instalar nuevas conversaciones con respecto a la universidad, ¿no? Empezar a conversar. Si el hecho que alguien piense distinto al otro no significa que tengamos que ensordecer ese otro o ensordecernos en función de ese otro, sino que todo lo contrario, pues, construir con los que piensan igual es súper fácil, pues. Es súper fácil, es lo más fácil que hay. O sea, qué rico estar en que todos pensamos lo mismo, entonces no hay que ni hablar, ¿no? El tema es cómo construimos con quienes marcamos diferencias, pues. Diferencias profundas en algunos casos. Si esto no se va a acabar, yo siento que hay como una tendencia de autodestrucción que tenemos en nuestra cultura que hace que creemos que si no participamos esto va a reventar, ¿ah? Si no hacemos tal cosa esto va a reventar, y que cuando vaya a reventar todo va a aflorar, nada revienta, sino que se transforma en otra cosa, incluso más mala de lo que era. Entonces yo siento que es como lo mismo, tiene cierta similitud, y efectivamente las preocupaciones son de carácter política, las tensiones entre la universidad son de carácter política, son de carácter filosófico al menos, y esas tienen que saber, como han aprendido muchos partidos políticos en nuestra historia, a dialogar con esa diferencia. Bárbara Clet, que está con nosotros, sí, de todos modos eso es parte un poco de la tarea nuestra aquí, y de nuevo, digamos, me parece interesante que vamos a tener que hacerlo seguro, porque estos van a ser meses de transición. Además hay elecciones en junio de rectoría, entonces es interesante saber qué piensan los actores políticos, sociales también respecto de esto, del tema en general de la universidad, de cómo se gobierna, de cómo se ejerce también este rol tan relevante en la sociedad nacional, ¿no? Porque a nivel nacional es evidente que hay un peso ahí que hay que responder institucionalmente. Así es que es muy relevante la opinión de quien está también mirando estos procesos más largamente, digamos, y desde la política es muy interesante porque se ven otras cosas, digamos. O sea, uno pone foco, tiene sensibilidades distintas. Así que Cristian Cancino, el llamado a responder la pregunta también, o sea, ¿cómo ve la universidad? ¿Qué espera la universidad? Cristian. Bueno, yo voy a responder eso y después vuelvo a la pregunta de Matías, si me lo permite. Por supuesto. El tema es el siguiente, o sea, claro, la universidad, como toda institución diversa, pasa por estas situaciones, pero yo estoy seguro que dentro de poco esto va a ser parte de la historia de la universidad, en el sentido de que se van a recordar aquello que pasó el año entre el 2020 y el 2021, y cómo lo superamos, y cómo fuimos capaces de superar esta situación juntos, y vendrá el discurso universitario de que las instituciones permanecen, las personas pasan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo estoy seguro de que así va a ser, ¿ah? La Universidad Austral es una institución muy grande, como para que este tipo de cosas le provoquen un daño, por así decirlo. O sea, le generan, por así decirlo, cierta molestia, pero más allá de eso estoy seguro que esto dentro de poco va a ser parte de la historia de la universidad, del momento complicado que pasó por allá, por el año 2020-2021. Ahora, volviendo un poco al tema que plantea Matías, yo creo que ya las elecciones están decididas. Este sistema del voto voluntario, más aún con la desafección que hay con la actividad política, favorece, por así decirlo, el recambio. Las autoridades se van a alternar mucho más ahora que el voto es voluntario, porque efectivamente pareciese ser que mueve más el sacar a alguien de su puesto que el mantenerlo.
Y eso es así, o sea, hay estudios que así lo dicen. Eso genera el voto voluntario precisamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy difícil mantenerse. Los alcaldes, por así decirlo, especialmente tuvieron una oportunidad que no te habían tenido nunca. La pandemia así como les permitió, por así decirlo, tener una vitrina y también un campo de acción mucho mayor al que tenían regularmente. O sea, es muy difícil que un alcalde en ejercicio no sea reelecto. Y lo digo de ambos lados, moros y cristianos. No, en ese sentido no, es una teoría general, por así decirlo. Entonces, yo creo primero que la elección ya están decididas. No creo que cambien en estas 5 semanas las cosas a tal nivel que generen un resultado distinto. Obviamente favorecen, por así decirlo, yo creo a la oposición en el sentido de que va a tener más vitrina, más tiempo para mostrarse. La elección de uno, lo que se ha podido percibir cuando conversa en la calle y todo eso, que la elección de gobernadores regionales pasó a tercer plano y que la elección de convencionales constituyentes pasó a segundo plano. Es muy difícil entender las funciones, hubo, por así decirlo, poco tiempo entre que estábamos pendientes del número de casos. Obviamente pasó a segundo plano la discusión de la elección de las nuevas autoridades, y eso genera, por así decirlo, faltas de conocimiento. Quizás el día de mañana tengamos algunos problemitas con el tema de la legitimidad democrática, por el número de personas que voten, por la información que existía, por las posibilidades de difusión que habían, etcétera, etcétera. Pero yo creo que las elecciones ya están decididas, difícilmente va a cambiar algo. Se podrían acentuar un poco las diferencias electorales, pero de ahí a que cambien los resultados yo creo que no. Yo creo que ya está, por así decirlo, el asunto decidido, y más o menos por ahí iría la cosa de acuerdo a lo que yo les señalaba. Cristian Cancino está con nosotros. Sí, además eso no deja de ser relevante porque respecto de las campañas, por lo menos a la alcaldía, se ha hablado poco o se ha debatido, digamos, poco, ¿no? Los debates que han habido han sido pocos. Se ha hablado mucho, digamos. Pero en general se discute mucho de estos procedimientos, de las expectativas, de cómo se hacen las campañas, etcétera, y el contenido, de nuevo, queda retardado. Matías Fernández. Sí, yo voy a referirme a las dos cosas. Creo que el tema de la Universidad Austral es muy relevante, y quiero poner algo que va a sonar, que no lo van a escuchar de la propia voz de los actores políticos que hoy día ocupan espacios de representación institucional. Pero yo quiero decir que sí hay una tendencia de especie de recelo hacia la Universidad Austral por parte de autoridades políticas designadas y elegidas. Y que incluso maniobran de una forma, podríamos decir, legal, porque no cometen ni una ilegalidad, sí. Pero éticamente podría ser medio reprochable, en el sentido de que tendencian elementos hacia instituciones privadas. Y ahí quiero ser categórico, acá en Valdivia, la Universidad de San Sebastián y la Universidad de Santo Tomás. Claro, si uno empieza en ese debate, ¿qué es lo que pasa cuando se enfrenta a estas personas? Empieza una especie de empate, ¿ya? No, pero es que la Universidad Austral hizo esto. No, pero es que la Universidad Austral hizo esto. Y ahí creo que se pierde la esencia de lo que estamos hablando de política pública e instituciones con vocación pública. Que ahí radica un poco la diferencia de la Universidad Austral. La Universidad Austral tiene una serie de falencias, que la hemos hablado con Roberto acá. Los propios estudiantes a través de sus federaciones siempre las develan. Hay cada vez menos este cariño como institucional hacia la institución en sí. Yo creo que pocas instituciones van quedando con ese cariño institucional que uno las defiende frente a todos, que van quedando será la Chile y la Católica, que tiene una ideología clara de los profesionales que va sacando. Entonces, dicho eso, quiero decir que sí hay un atisbo, o no un atisbo, una tendencia de tratar de bloquear a la Universidad Austral, y lo que pasó ahora con la anterior rectoría, lo que pasó públicamente, fue el punto de enganche de ciertas personas para decir, miren, nosotros lo que veníamos diciendo era real. Aquí la universidad, y con cosas
y en acusaciones graves que no salen a la luz pública porque salen en conversaciones privadas, pero diciendo como que aquí la Universidad Austral ve si la Universidad Austral se roba la plata. Cuando la Universidad Austral rinde en base a todo lo que se le entrega el sistema público. Si habláramos en esas palabras de robar plata, varios caerían. Por solo nombrar algunos grandes eventos que han pasado en el último tiempo que ni siquiera la Universidad Austral estuvo involucrada, sino que estuvo precisamente otras instituciones privadas. Entonces, quiero decir, como poner la señal de alerta que sí hay un elemento importante que ataca a la Universidad Austral, que va en desmedro de la educación pública y que va precisamente alineada más en los intereses privados, ¿ya? ¿Y cómo vamos a dar cuenta de ello? Cuando las personas, ya sea políticos que están democráticamente elegidos o designados en sus puestos, pasen a formar parte de estas corporaciones después, cuando termine el gobierno, y no quiero decir que sea una cosa exclusiva de este gobierno. Ha pasado en otros gobiernos hacia atrás también. Hemos visto cómo la democracia cristiana hizo un negocio de la educación y cómo la usó en distintas instancias, y acá universitariamente en las instituciones privadas también va a pasar. Vamos a ver cómo personas que están ligadas a distintos aspectos regionales van a aparecer encargados de áreas en la universidad una vez que les puedan entregar la pega. Entonces, como poner ese dato duro sobre la mesa, que yo creo que no hay que evitarlo, obviarlo, existe. Y solamente cerrar con eso porque nos queda poco tiempo y no quiero quitarle los minutos al resto, pero solo discrepar con 30 segundos. Yo creo que las elecciones no están 100% cerradas, que las alcaldías en general en esta elección tienen un imponderable que yo todavía no puedo medir, que puede ser que en algunas situaciones se ve que efectivamente no haya mucho tiempo para revertir la situación del alcalde incumbente o la alcaldesa incumbente, pero sí hay una sensación generalizada de que las cosas cambian. Y no necesariamente está ligada a un proyecto político, y eso es lo peligroso, de que estamos dependiendo de individualidades. Y ahí está el debate de lo que mencionaba, yo creo que Víctor, que es importante, que es lo que se está perdiendo. Es como, ¿cuál es el contenido de las candidaturas que hoy día están apareciendo que podrían finalmente ocupar esos espacios de poder? Gracias, Matías. Matías Fernández. Vamos a dejar registro, digamos. Estas son conversaciones que después hay que revisar nuevamente. Nos quedan pocos minutos, pero alcanzamos a hacer una ronda. Roberto Morales. Sí, bueno, en esto de lo electoral y particularmente en las condiciones que vivimos, hay que tener datos muy, muy precisos de distintas fuentes para poder hacer alguna proyección seria, digamos, porque yo puedo querer proyectar como parte de un ejercicio político, no, va a ganar determinada persona, y estoy haciendo en el fondo publicidad o propaganda política, si es que no entrego antecedentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no voy a opinar porque me faltan antecedentes, pero tengo algunas intuiciones para romper esto que de manera muy clara señala Bárbara, que esta separación entre lo racional y la emoción, entre la mente y el cuerpo, la sociedad, la naturaleza, lo masculino, lo femenino, lo civilizado, lo salvaje, si ustedes lo juntan, ¿cierto? Todo lo que es emoción, cuerpo, naturaleza, femenino y salvaje va como en un bloque, y lo masculino, racional y todo en otro bloque, y así nos han dominado y nos han controlado, y así nos tienen, digamos, así nos tienen quienes instalaron esto en el proyecto moderno, que se puede asociar a cuestiones, como decía Bárbara, hasta de orden filosófico, que creo que la dialéctica viene un poco a salvar eso, ¿no? Que las contradicciones no son el resultado, y no estoy hablando de la dialéctica marxista exclusivamente, por supuesto sí, pero también mucho antes, ¿no? La dialéctica de Hegel o la dialéctica de Heráclito, o lo que dicen muchos sabios, digamos, que son digamos, del taoísmo o de los pueblos originarios. Tampoco la única referencia, como lo hace Gabriel Salazar, que cuando argumenta hoy se refiere exclusivamente a la filosofía griega, lo cual me sorprende muchísimo porque se supone que él es muy avanzado, pero es tremendamente conservador en lo filosófico. Bueno, lo que quiero decir, aproveché a hacer una crítica a Salazar, lo que quiero decir, lo cual me va a generar mucho descontento en la universidad y particularmente en los historiadores, pero bueno, son discrepancias
¿cierto?, que son de fondo y que hay que argumentarlas. Y en ese sentido, yo en realidad creo que aquí hay un problema que por un lado, es muy difícil, insisto, hacer previsiones, digamos, de alcaldía. Es altamente probable que Jadwe salga, ¿sí? Es altamente probable, pero también se puede dar un giro y puede ser que Jadwe no lo elijan, digamos. Es muy poco probable, basado en su historial y en lo que hace. Y además porque no tiene adversario. Acuérdense que es una campaña electoral, y aquí en Valdivia, en concreto, uno no puede hacer vista gorda de que los adversarios, la adversaria y el adversario que representan un sector de izquierda, ¿no?, de centro izquierda, socialdemocracia y sectores más de izquierda, en definitiva son adversarios de peso para el actual alcalde, ¿no? Y lo demás sería, o sea, más allá de las opiniones, quiero decir, hay datos previos, es decir, la socialdemocracia, la centroizquierda en Valdivia tiene peso. Lo que representa Carla Altman casi fue electa diputada. Entonces, perdón, no está frente a adversarios que no tienen, que no se hayan probado en la lucha electoral, y que debería estar altamente preocupado el actual alcalde, porque es muy probable, a mi modo de ver, basado en esos datos, no es mi opinión, es muy probable, todos los datos indican que está en riesgo, digamos, la continuidad de su alcaldía. Entonces, puede ser que se usen todo tipo de recursos publicitarios para poder, digamos, instalar en la ciudadanía de que en realidad es un voladero de luces que pueda perderla. Pero yo creo que tiene altas probabilidades. Y me parece que sería bueno que quienes ganaran la alcaldía planteen un proyecto distinto para Valdivia. Eso quería decir, necesitamos un proyecto distinto, que supere estas dualidades, ¿no?, que supere las desigualdades, que supere lo que se da como establecido, ¿no? En el fondo, que supere una filosofía de hacer política que ya nos tiene absolutamente entrampados, sitiados, como también se ha señalado acá. Estamos sitiados por el clientelismo, estamos sitiados en la ciudad, estamos sitiados en la región, y Valdivia no se puede pensar si no está conectada con la región y con el país, ¿no? Eso me gustaría escuchar más, que las propuestas conecten la vida de esta ciudad con la costa, con la región, con todas las regiones, ¿no? Yo creo que es la manera de pensar hoy día el gobierno local, pensarlo en conexión con lo nacional y lo internacional incluso. Eso. Sí, eso es bien relevante. Estoy absolutamente de acuerdo. Nos hemos ido encerrando un poco en nuestras formas de argumentación, se han ido cerrando un poco en lo inmediato, digamos, ¿no? Que es normal, además, que uno se preocupe del barrio, digamos, ¿no? Cristian Cancino. Perdón, Bárbara. Se me fue el orden. Se me fue, ¿cómo que se te Bárbara fue? Clet. El orden. El orden y el control. El orden, ya. Oye, no, yo solo quería sumarme a lo que dijo, algo dijeron todos, ¿eh? Quiero partir por lo que Cristian señaló o sea, más que señaló su seguridad para plantearse como vencedores en la alcaldía valdiviana. Me gusta, yo creo que uno tiene que tener esa seguridad en la política, si no lo está haciendo bien, ¿no? Si no, se tomaron malas decisiones y o se corrige o uno da el paso al lado. Mi mayor preocupación para mí en el municipal, aquí en Valdivia puntualmente, y que puede que se replique en otros lados también, tiene que ver con el tema de los incumbentes, cómo han tenido, por último, una posibilidad, ¿no es cierto?, reciente de estar vinculados con las personas, porque hacer campañas en pandemia es complejo. Pero por otro lado, entendiendo que esa puede ser una reflexión que se esté dando en el equipo o en el conglomerado político de Omar, pero siento que el trabajo que ha hecho Carla Altman, todos estos años que lleva, ya no es, como en algún momento se dijo, que era una parecida en la política local, lo cual nunca fue así, porque ella es valdiviana, nacida y criada, y tuvo el pecado de irse a estudiar afuera, que no tiene ningún pecado.
Y cómo irrumpe ella en la política local no fue menor, o sea, irrumpió con una candidatura a diputada con la cual tuvo a punto de salir, o sea, solo fueron estos temas matemáticos que no siempre dan, pero que evidentemente mostró una fuerza súper grande electoral, que si bien es cierto no es la misma, yo no soy de las personas que piensen que los votos se van traspasando de candidatura a candidatura, no porque le haya ido tan bien en la diputancia, esos mismos votos se van a ir a la municipal, pero te muestra, para mí, la capacidad que tiene ella para entrar en los hogares de las personas, la credibilidad que se tiene en ella, lo preparado que está ella para enfrentar este desafío. Así que yo creo que, si bien es cierto, hay harto de pasión, en mi opinión, también hay harta de indagación, porque converso con personas, a pesar de que estemos en estas plataformas. Desde mi experiencia política, que tampoco es menor, yo siento que la Carla de verdad tiene unas tremendas posibilidades. Y de nuevo lo mismo, todas estas posibilidades solo van a ser posibles si es que todos los que se mueven y se interesan y son conectados con sus aconteceres locales y territoriales, se paran el día que se tienen que parar, se levantan, se paran y se van a votar. Yo creo que eso va a marcar una tremenda diferencia, porque efectivamente, tomo lo que dice Matías, hay un desconforme súper grande de la gestión del alcalde y no nos podemos hacer los lesos, eso viene hace mucho tiempo atrás. Hay gestiones que se pudiesen mejorar, pero de una manera sustancial, pero de verdad sustancial. Lo escuchamos, quienes fuimos capaces o pudimos escuchar en los foros, la verdad que la distancia en términos de manera de plantear argumentos, de la claridad, ¿no es cierto?, que se planteó argumentos que tenía Carla versus él, te marca también una diferencia, y no es menor cuando yo soy capaz de ordenar mis ideas y plantearlas de una manera con seguridad, de una manera con argumentos, es que no solamente estoy entendiendo lo que está pasando, mi cabeza está ordenada, ¿sí? Y yo lo que veo ahí, una cabeza ordenada, disciplinada, una persona conectada con lo que pasa, que es Carl Hartmann, y un Omar Sabat seguro de lo que ha hecho siempre y que le va a resultar lo que ha hecho siempre. Entonces yo siento que lo que yo vi, por ejemplo, en CNN, me validó eso. Dos personas que están enfrentando un proceso electoral con competencia, ¿no? Una apasionada, clara, con un lenguaje pero absolutamente claro para toda la gente, no técnico necesariamente, unas ideas muy bien ordenadas, y un Omar Sabat que iba ahí empatando porque ya está como con lata de estar en ese espacio en que está. Y todo eso para mí emergen dos personas distintas nomás, y espero que gane la que tiene la pasión y las ganas y la claridad de lo que hay que hacer en Valdivia. Gracias, Bárbara. Bárbara Clet. Cristian Cancino. Bueno, yo ahí el tema, yo trataba de hacer teoría general, yo no estaba hablando de candidatos en particular, sino que era básicamente hacer una teoría general. Yo decía básicamente, tenemos 4 elecciones, en materia de alcaldes, básicamente lo que uno podía decir era lo siguiente: mire, parece que en los alcaldes se instaló esta idea de ir sacando alcaldes, de ir cambiándolos. Sin embargo, esta elección tiene algo especial, que le dio, los que más han tenido vitrina en este último tiempo han sido los alcaldes, por 2 razones. Primero, porque obviamente el alcalde podía, por así decirlo, pararse frente al gobierno y empezar a exigir y representar a su ciudad y pedir el cierre de la ciudad y pedir cuarentenas para tu ciudad, etcétera, etcétera. Y en el fondo eso políticamente le salía gratis. Y por otro lado, han tenido posibilidades de hacer cosas que no habían tenido nunca de hacer, precisamente producto de la pandemia. Y además los costos, por así decirlo, del mal manejo, de lo que pudiese suceder con las cifras de la pandemia, etcétera, etcétera, tampoco lo pagaban ellos. Entonces la elección de alcalde trae ese condimento especial esta vez, que si bien es cierto, el sistema favorece la, por así decirlo, alternancia, esta vez los que estaban tienen, por así decirlo, tuvieron mayores herramientas que las que tenían regularmente. Pareciese ser que eso pesa al momento de tomar las decisiones. Uno lo ve desde la teoría, desde arriba, lo ve, por así decirlo, como que es algo parte de la ¿cómo se llama?, la estrategia electoral, etcétera, etcétera, pero a la larga la gestión del municipio se pudo mostrar.
Y eso también pesa en las decisiones de las vecinas, de los vecinos. Por otro lado, respecto a elecciones de gobernadores regionales, de verdad que iban a ser la guinda de la torta en su momento. Era como, wow, aquí nos veíamos ya como en Argentina, como en Estados Unidos, con un gobernador distinto al del gobierno de turno, etcétera, etcétera. Entonces, iba a ser la elección entretenida. ¿Qué pasa si un gobernador está en contra de lo que dice el presidente o lo que dice el intendente? Vamos a ver, ojalá veamos eso, ese espectáculo político que va a haber. Y resulta que parece que la cosa no va para allá. Ahora todos nos quejamos de las facultades y las competencias que tienen los gobernadores regionales. Parece que es lo mismo. Parece que cambiamos al presidente del CORE por un gobernador regional y quedamos en las mismas. Y los constituyentes también, yo creo que obviamente la atención está puesta en las cifras COVID, en los dichos de Isquia Siches, de Jaime Mañalich, por un lado, que se han transformado como en los voceros de los sectores políticos de ambos lados. ¿Quién pesa más? Pues, ¿quién dice más con más argumentos? Etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos guiando y vamos juzgando al gobierno, etcétera. Entonces la elección de constituyentes pasa ya a segundo plano. O sea, no mire, sí estamos en un proceso constituyente, pero resulta que el manejo de la pandemia también es importante y bla, 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 bla. Yo creo que si hubiese sido así un tema constituyente, esto del tiempo logró que esto pasara a segundo plano. Y precisamente el manejo de la pandemia no se hubiese, quizás hace un tiempo atrás no se hubiese pensado en correr las elecciones como se hizo hoy en día, y es como que parece que todo el mundo estaba de acuerdo en correr las elecciones. Entonces se genera este fenómeno de que a la larga la elección de alcaldes parece que es como la principal elección política, el principal termómetro político, y las otras elecciones pasan a segundo plano. Pero bueno, estamos en año de elecciones y vienen 5 semanas bien movidas, que algo va a pasar, pues algo va a suceder. Gracias, Cristian. Nos hemos pasado harto, pero Matías, una frase final. Sí, no voy a quitar muchos más minutos, solamente saludar a cada uno de los que están acá, esperar. Yo ahí solo tengo una pequeña diferencia de lo que mencionaba Cristian, y lo mencionó Bárbara, la verdad, antes. Mañalich no está haciendo vocero del gobierno, al contrario, está aportillando al Ministerio de Salud y por ende también aportilla al gobierno en cierta forma, y tiene que ver con que Mañalich ya tomó el camino de querer armar su propia carrera política y no tener que depender de que se lo instalan ahí o no, a pesar de las redes de poder que tiene. Pero eso, esperar que tengan una muy buena semana. Solo dejar el dato que esta semana hay core, se empieza por fin ya a regañadientes. El core quiso aceptar conversar sobre este plan de reactivación que les mencioné la otra vez, que tiene 3 ejes que van a ser bien interesantes. Y hay una serie de proyectos también que están ahí pendientes. Solo un dato público: están abiertas las líneas de postulación a las distintas áreas del 6%, cultura, deporte, social y otros que van a abrir el segundo semestre como medioambiental, para que estén atentos. Cierran ahora dentro de estas semanas para que la gente postule en las juntas de vecinos, agrupaciones, organizaciones que tengan 2 años de personalidad jurídica. Gracias, Matías. Yo no quiero cerrar sin que, lamentablemente, nos hemos pasado mucho, pero ya tenemos en los próximos minutos un encuentro con el área de desarrollo estratégico de la universidad. Está en marcha el proceso de acreditación y es una de las tareas centrales también en términos del trabajo de la radio que institucionalmente necesitamos desarrollar. Así es que ya vamos a estar con ello en un ratito. Y sí, no quería dejar de lado una publicación que ya está en el sitio web de la universidad. Hay incluso una gráfica asociada a la actividad de aniversario de la Escuela de Historia de nuestra universidad. Es una historia, la propia escuela, ¿no? Y hoy en el Diario Austral además aparece una nota central sobre este encuentro intergeneracional virtual que se va a desarrollar, pero además, y por eso quería decirlo también, se alude al retiro de un profesor emblemático que para nosotros es muy cercano también, porque ha estado con nosotros muchas veces en la radio, que es Ricardo Molina. Así es que todo nuestro mayor interés por estar, ojalá, en ese encuentro que es en estos días, el día jueves. Y saludar, por supuesto, a toda la comunidad de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, que está nuevamente de aniversario y que cumple ya 40 años.
Así es que con un periodo además incluso en que no estuvo abierta, que fue cerrada. Y sin embargo es una escuela que no desconoce su propia raíz, digamos, lo cual sí, habla muy bien disciplinariamente también. Así es que un abrazo a todos. Muchas gracias al panel, como siempre, por estar con nosotros los lunes. Nos reencontramos. Nos hablamos. Chao. Hasta pronto. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.